9:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea, los presos del rey, los peores criminales, porque independientemente de lo que hayan hecho, si sos el preso del rey, formás parte del club de los peores criminales. Y José terminó en ese club. Él no lo merecía, pero terminó ahí. ¿Era una situación injusta? Sí, pero se adaptó, y no se adaptó para mal, sino que se adaptó a la situación como un hijo de Dios lo haría. Y no es lo mismo adaptarte como el otro que se termina convirtiendo a los otros, sino que él hizo que el resto se convirtiera a él. Como nos enseña la palabra, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Ahora fíjense qué tremendo. Y esto para nosotros como hijos de Dios es una de las pruebas más difíciles tal vez que nos van a tocar en este tiempo. Muchos de nosotros somos, por ejemplo, el único cristiano en la casa. Y cuesta, ahora si donde la cuarentena nos dejó, ahí tenemos que convivir y va a costar, y nosotros tenemos que ser firmes en el camino del Señor en nuestro corazón, en la palabra, que ellos se conviertan a nosotros, o que ellos de alguna manera tengan que adaptarse a lo que nosotros somos y no nosotros convertirnos al otro. Yo me tengo que adaptar y decir, bueno, esto es la situación que Dios me dio, me voy a manejar. Lo voy a manejar como sea, con la sabiduría de Dios yo esto voy a atravesar día a día, pero no en ese proceso perderme a mí misma como hija de Dios y terminarme transformando en el otro, en otra cosa que Dios a mí no me hizo. Eso es algo de que tenemos que tener cuidado, porque José, le pudo haber pasado, ¿por qué no? Era una opción. O sea, en esa situación o me transformo en lo que los presos son, o los transformo a ellos en los que yo soy. Y lo que sucedió, pudiendo haber sucedido cualquiera de las dos cosas, él en su corazón se mantuvo firme para con el Señor, y toda la cárcel comenzó a girar alrededor de José. Fíjense cómo la situación es diferente. Ahora dice en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, porque para la misericordia de Dios no hay paredes, no hay cerradura, no hay barreras, no hay límites, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. De nuevo lo que decía, pasó a girar. Todo el movimiento del lugar pasó a girar en torno a la vida espiritual de José. Eso no significa que nos vamos a poner a dar órdenes libremente, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el otro comience a respetar la persona que yo soy. O nos terminamos matando porque no les gusta que seamos cristianos, o terminan aceptándolo, terminan adaptándose, terminan respetando mi momento de oración, terminan respetando mi momento de lectura, terminan respetando cuando yo tengo ganas de adorar al Señor, terminan respetando que yo me quiera hacer aparte un momento para estar en la presencia del Señor. Y por algo se comienza. Por ahí se comienza, no significa que se van a hacer cristianos de la noche a la mañana, pero la presencia del Señor en nuestros hogares va a ir ganando territorio. Y dice la palabra que cuando nuestros pasos son agradables al Señor, aún a nuestros enemigos vas a estar en paz con nosotros. O sea, si por las dudas, no sé, estamos viviendo con nuestros enemigos, la gran mayoría no, creo que no, quiero pensar que no, pero si el Señor tiene la capacidad de volver el corazón de nuestros enemigos en paz con nosotros, cuánto más nuestra familia, cuánto más nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, primos, tíos, esposos, esposas, las personas con las que convivamos, hijos, las personas con las que convivamos. Si el Señor puede volver en paz hacia nosotros los corazones de nuestros enemigos, ¿cuánto más esas personas que, a pesar de lo que sucede en lo espiritual, en lo natural ellos nos aman? A veces lo espiritual hace que se borre un poco, se vuelva borroso un poco ese amor.
recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No es la persona la que está en contra de nosotros, es el otro, es el espíritu que habita en esa persona, porque si dependiera exclusivamente del espíritu aparte, exclusivamente de esa persona, seguramente nos amarían y nos respetarían y había una hermosa relación, pero muchas veces lo espiritual, siempre lo espiritual tiene repercusión en lo natural y a veces ese amor se hace borroso. Entonces, qué hermoso que es esto, que nosotros podamos hoy reflexionar al respecto. No tiene que ver con dar órdenes ni nada por el estilo. Tiene que ver con cómo la presencia del Señor en nuestros hogares va transformando lazos que antes por ahí eran medio violentos, medio endebles, medio que una vez estamos bien, otra vez estamos mal, porque me acuerdo que sos cristiano y me da bronca. La presencia del Señor puede ir transformando esos lazos en paz. Que la presencia del Señor sea puente de paz con el otro. Fíjense que la presencia de Dios en José terminó transformando la vida de esos presos. Y si el Señor puede hacer eso con presos, puede transformar una familia, puede unir una familia. Hemos visto cómo durante todos estos tiempos el enemigo se ha manifestado a través de diferentes corrientes de este mundo, y muchas veces las familias terminan discutiendo por opiniones encontradas, terminan peleando. Este es el tiempo donde el Señor va a querer unir a las familias y va a transformar corazones, y se van a definir y se van a determinar muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que estar al pie del cañón, ni antes ni después. Este es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. Dice también la palabra en el versículo 23: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, presten atención a esa parte, lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremenda que es esta palabra. A mí me ministra y nos tiene que llamar poderosamente la atención es ese pequeño fragmento. Lo que él hacía, refiriéndose a José, lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, ¿Cómo puede ser esto? No es que, de nuevo, José encerrado, José en la cárcel, José limitado en su espacio. ¿Qué cosas hacía José? La pregunta del millón. ¿Qué cosas hacía José que Dios podía prosperar? O sea, la prosperidad del Señor no se puede limitar. La prosperidad del Señor no es algo que se pueda encerrar de manera física, porque lo que Dios hace a través de nuestras vidas es una prosperidad que va a muchos niveles. Sí, a nivel material, nosotros tenemos que declarar en este tiempo que en la casa de los hijos de Dios no va a haber escasez. Oren ustedes, así como oramos por las comidas, así como ustedes ven que acá en la iglesia se ora por los diezmos y las ofrendas, que todo lo que toque en sus manos sea multiplicado. Entonces sí, ese es un tipo de prosperidad, ese es un nivel de prosperidad, pero Dios después puede prosperar a muchos otros niveles. Y esa prosperidad no podemos decir, bueno, porque estamos en este aislamiento obligatorio, el Señor va a detener su mano y va a detener sus bendiciones. No, mentira del diablo. No hay aislamiento que pueda detener la bendición del Señor sobre sus hijos. Esto declárelo y dele gracias al Señor y dígale: Señor, yo voy a ver tu mano poderosa moviéndose en mi hogar. Muchas veces somos canal de bendición hacia otros. Hoy el Señor va a movilizar esa bendición a muchos niveles en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras familias incluso a la distancia, sea que estemos cerca, sea que estemos lejos. Dios va a mostrar su mano poderosa. Ore en estos días, ore en esta dirección. Todo lo que usted haga, así como le pasó a José, las pequeñas cosas que nosotros podamos hacer, que nos puede parecer pequeño, lo pequeño que nosotros hagamos va a tener una repercusión increíble.
en nuestra casa primero y afuera también. José, después el tiempo que estuvo en la cárcel, las cosas que él hacía tuvieron repercusión afuera porque fueron de los primeros pasos que lo llevaron a ser el segundo al mando de Egipto. O sea, ese tiempo en la cárcel fue necesario. Si él hubiera seguido cómodo en la casa de Potifar, jamás hubiera llegado a ser el segundo al mando en Egipto, porque ya hubiera tenido su lugar fijo y cómodo en la casa de Potifar. Pero Dios tenía otros planes para José y tenía cosas más grandes todavía. Y para llegar a esas cosas más grandes fue necesario ese periodo de encierro en la cárcel. Este tiempo para nosotros es necesario, y no podemos negarnos a la idea. No sé si recuerdan que una de las palabras que hemos compartido antes del aislamiento, en 1 de Pedro 4:1 decía: armaos del mismo pensamiento. Así como Cristo sufrió, nosotros también tenemos que sufrir sus padecimientos. Así como Cristo fue entregado, fue maltratado, torturado y muerto como el resto de los criminales, de la misma forma José fue tratado como uno de los peores criminales. Lo pusieron a ese nivel. Hoy a nosotros estamos encerrados de la misma forma que podría estar encerrado un incrédulo. Naturalmente va a ser de la misma manera, pero espiritualmente están sucediendo otras cosas. Abra su corazón, su pensamiento, su espíritu al Espíritu Santo, que le traiga revelación en estos días, las formas en las que el Señor puede prosperar su caminar, su obrar durante este aislamiento obligatorio. Suena feo, suena cárcel, realmente suena cárcel. Encierro, la palabra encierro suena cárcel. Sin embargo, Dios aprovecha todas las circunstancias para bendecir y prosperar nuestros caminos. Oremos, hermanos, para que Dios continúe ministrando y trayendo revelación fresca a través de esta palabra. Todo lo que hacemos, Dios lo va a prosperar. No después del aislamiento, ahora, ya, desde estos mismos días. Todo lo que hagamos va a ser prosperado por el Señor. Yo los bendigo con esta palabra. El último versículo que quiero compartir con ustedes es en Mateo 25:21, lo conocemos, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En este tiempo, en lo poco que podamos hacer, tenemos que mantenernos fieles, firmes para el Señor, porque Él nos va a prosperar en muchos niveles, nos va a prosperar de formas que nosotros no podemos imaginar. Busquemos de la palabra, aprendámonos, aferrémonos a esta promesa del Señor, tomémoslo como una promesa. El Señor esto, como dice, probadme en esto, lo va a cumplir y no podemos después de que pase la prueba decir: me hubiera gustado aprovechar. No, tenemos que aprovechar ahora. El Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, iglesia. Los bendigo con la paz del Señor y que pasen una hermosa noche. Que Dios los bendiga mucho.